Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. ¿Qué Ahora sí. tal ahí? Súper. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Qué gusto Oye, verte. Hacía rato que lo, no te veía. lo mismo digo y súper contento que este es de esos primeros episodios, o de los pocos episodios donde nos conectamos y no se escucha ese maldito zumbido que me, me enerva cuando conecto esto con tres celulares. El grito del celular. Exactamente, exactamente. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Muy tu bien, día? afortunadamente, viendo llover. Tuvimos un día bastante mojado por aquí. Sí, igual. También en Hamilton y por los lados de Mississauga, igualitico. Bueno, hace parte, ya casi empieza el otoño. Lamentablemente y por desgracia, no, mentira. No, es una estación divina, el colorido del otoño es espectacular, además es Halloween. Yo sé. No, yo que no soy muy fan del frío, pero bueno, aquí estoy metido 22 años ya y eso es como, no tiene ni sentido ni concordancia el decir que no me gusta el frío y estar metido en Canadá, pero es lo Frío que no se es. siente ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el carro, ni en el bus, ni Exacto, en el centro comercial. O sea, se siente cuando uno sale a la calle. Entonces, pues, no sale uno a pajarear. Cuando se va a salir a la calle, sale a esquiar y sale con todo el atuendo. exactamente. Oiga, y hablando de esto, hablando del frío, hablando de Canadá, hablando del tiempo, hablando de todo este rollo, esto podemos conectarlo con el episodio de hoy. A Un ver, episodio interesante, ¿no? La parte de los estudios, si es un plan de vida o un plan migratorio que creo que hay bastante confusión. Y yo creo que hay varias formas de verlo, ¿no? Ricardo, yo creo que no es excluyente, pero Correcto. si queremos que sea inclusivo, pues entonces tenemos que planear, porque eso no se da, o sea, no se da simplemente por inercia. Correcto. Creo que no es excluyente. Mira que es algo muy interesante. Pues yo creo que, a ver, precisamente este fin de semana estuve atendiendo unas presentaciones en una de las escuelas de inglés más importantes que hay aquí en Canadá. Tuve la oportunidad de hablar con varias personas respecto a esto y personas que llevan en la industria de la educación internacional, yo creo que más de 10 años, 15 años. Y es interesante ver el tema como hace, no muchos años, ¿no? Hace pocos años más bien Canadá y todo este cuento de estudios era realmente a estudiar, o sea, el rollo de inmigración vino a volverse un componente importante en todo este proyecto no hace bastante, pero el cambio fue radical. Pasa, Ricardo, es que, a ver, si nos remontamos a la historia Mm, migratoria, el mm, Canadian Experience Class, si yo no estoy mal, arrancó en el 2008 ujú. y Ok, arrancó con la historia de tú vienes y estudias y trabajas. correcto. O sea que los primeros candidatos de Canadian Experience Class por estudio fueron del 2011. Entonces, realmente Wow. ahí es cuando empieza a crecer el número de estudiantes internacionales. Lo que pasa es que también tenemos que ver que fue la pandemia el que disparó Sí. Canadá como mercado educativo. Ok. Porque sí, venía creciendo. En el 2017, 2018 tuvimos 300,000 estudiantes, algo por el estilo, un poquito menos de 400,000. Pero se llega el Correcto. 2022 y pasamos a 700,000. O sea, ¿qué pasó? Y ahora en 2023 vamos a tener 900,000. ¿Qué ocurrió? Y ocurrió algo tan fácil como que entra Sí, pandemia en el 2019, cierran Australia, que Australia quedó completamente aislado del mundo, correcto. Estados Unidos cerró al mundo, Inglaterra cerró al mundo y Canadá dijo, esperen un momentico, Abrimos la puerta a todo el vamos mundo. a traer los estudiantes internacionales con todos los Claro, controles del mundo, todos los chequeos médicos, todo lo que ustedes quieran, pero abrámosles la puerta. claro. Entonces, claro, tenemos un número de estudiantes internacionales muy interesante. Yo pienso con unos perfiles muy altos realmente. Sí, Y por eso es que Canadá, ¿qué es? Es un destino migratorio, es un crecimiento profesional. O sea, ¿de qué se trata todo esto? sí. Y yo me voy a adelantar un poquito, pero es que acabo de terminar una Hágale. consulta, que, ¿sabes? De esas que me llega al alma, porque me dice, era una parejita, y me dice, Claudia, gracias, porque es que nosotros habíamos tenido ya otra consulta migratoria, pero ellos fueron muy entusiastas y entonces quedaron varias cosas pendientes. Ok.
es que esto no tiene por qué ser excluyente, Ricardo, pero sí tiene que ser bien basado. O sea, esto no es, digamos que cuando era el 2008 y hablábamos de venga y estudie en Canadá 2 años y trabaje un año y entra por el Canadian Experience Class, en ese momento hubo cuotas para el Canadian Experience Class, pero cuando traíamos tan poquitos estudiantes y entrábamos, o sea, había una cuota, yo no me acuerdo si eran como 8,000 o 14,000. De pronto fueron 8 y después 14, primero 14 y después 8, lo bajaron, yo no me acuerdo. Sí. El caso es que la cuota era muy alta, Okay. ¿cierto? Entonces, pues todo el mundo entraba por ahí. Cualquiera que aplicaba entraba, era una maravilla. O sea Pero que cuando te pregunto, ¿hubo un momento en la historia donde esta vaina era pan comido y básicamente era venga y estudie y le damos esto? Ricardo, hubo un momento en la historia en que literalmente Canadá te rogaba que te vinieras para acá. Ah, sí, no, esa parte sí la manejaba, pero no la parte de educación. No, en todo, porque es que o sea, la competencia por tener inmigrantes, por poder mantener el estilo de vida de un país de primer mundo, no es nueva. O sea, y nos peleamos entre todos. Canadá pelea con Alemania, con Australia, y con Inglaterra y con Estados Unidos. Correcto. Porque todos necesitamos mantener un estándar de vida. O sea, la población tiende a envejecer en estos países de primer mundo, no solamente en Canadá, en todos, mientras que tiene un alto índice de natalidad en países de tercer mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos traemos los de allá para acá. Entonces, sí, hubo un momento en el que todo el mundo quería estudiar en Estados Unidos. Entonces, pues Canadá, o sea, jalaba como podía los 4 estudiantes. Pero cuando ya todo el mundo quiere venir para Canadá porque se convirtió en uno de los principales destinos, pues entonces ya no, espere un momentico, ya no quiero tanta gente. Es lo mismo que pasa siempre. Esto es una situación de oferta y demanda. Es que no hay nada distinto. Pero por eso el tema de hoy es, Canadá es un destino educativo o es un destino migratorio, o sea, ¿cuál de los dos? Sí, y esto yo lo hago para crecer profesionalmente o porque esto me permite inmigrar a Canadá. No es excluyente, lo repito, pero tú tienes que saber qué quieres. O sea, si tú dices, yo quiero estudiar, porque es que mi sueño es, me voy a ir a hacer un programa de, escoge el que quieras, de American Sign Language, porque es que eso no lo voy a encontrar en Colombia, ni en México, ni en Perú, porque es que el lenguaje de señas de América, o sea, el americano es muy distinto al lenguaje de señas en español y es muy distinto al lenguaje de señas en francés, o sea, es otro idioma. Entonces, ¿dónde me voy y lo estudio? A un país que tenga American Sign Language. Y es porque yo soy intérprete, pues miércoles es un crecimiento profesional para mí, ¿de acuerdo? Yo me voy para Canadá, estudio American Sign Language, regreso a mi país, soy uno de los muy poquiticos que pueden hacer eso. Mi perfil profesional explota. Claro. ¿Vale? Si yo lo estudio en Toronto, downtown Toronto, ¿puedo sacar con eso la residencia? La pregunta es, ¿cuál es tu perfil? Porque es que tú entras a competir con el que estudia ingeniería de sistemas, con el que estudia administración de empresas, con el que estudia, con todo el mundo. Si tú lo estudias en Toronto, en Ontario, pero fuera del área metropolitana de Toronto, la pregunta es, ¿cuál es tu perfil? Porque es que tú estás compitiendo con todos los que estudiaron afuera. Correcto. Si tú te vas a estudiarlo en Manitoba, la pregunta es, ¿cuál es tu perfil en Manitoba para saber si cabes allí? Porque es que nadie te está diciendo, todos los que estudian Sign Language van a tener aquí la residencia. Entonces, desde mi punto de vista, si tú quieres los dos, crecer profesionalmente e inmigrar, tú tienes que hacer un plan. Si tú quieres crecer profesionalmente, donde quieras está bien, porque finalmente vas a tener tus años de estudio, tus años de trabajo, una experiencia laboral espectacular, un enriquecimiento de vida que yo creo que es inigualable, un conocimiento de otras culturas, y te llevas un bagaje adquirido gigantesco que te va a ayudar muchísimo en tu caminar por la vida, pase lo que pase en tu país. Claro. Y eso es chéverísimo, y eso también está muy bien. Pero para el que dice, lo que pasa es que para mí Canadá es un destino migratorio, entonces pues ahí entramos a jugar con otros componentes. Claro. Tenemos que ver muchas cosas. No tenemos garantizada esta residencia porque, como te decía al principio, son muchos los estudiantes y muy poquitos los cupos. Si lo ponemos en cifras, ¿qué tenemos? Tenemos, Canadá, según el ministro Miller, va a recibir 900,000 estudiantes internacionales. Con eso vamos a cerrar este año con 900,000 estudiantes internacionales en Canadá. Ponle que la mitad
vengan con pareja, lo que significa que tenemos 450,000 personas más, es 1.3 millones, más los trabajadores extranjeros que traemos a través de otros programas y sus acompañantes, que sean otros 300,000 y 150,000. Claro. Son 450,000, es un poquitico menos de 2 millones de personas con estatus temporal en Canadá, que son los candidatos ideales, son los del Canadian Experience Class, volvemos a jugar ahí, pero que también califican por el Federal Skilled Workers. Claro. Y resulta que vamos a necesitar 300,000 personas, pero tenemos 2 millones. Entonces, si yo lo que estoy buscando es, dentro de toda la gente que llega, meterme en ese cupo de 200,000, tengo que eliminar el 90% de la gente. O sea, yo me voy a meter en el cupo del 10%, Ricardo. Yeah. Ahí tengo que mirar muchas cosas. No solamente dónde voy a estudiar, sino que también tengo que entrar a hacer una consideración. Y es, y si no logro hacerlo, entonces, ¿con qué me voy a devolver yo a país de origen? Porque cabe dentro de las posibilidades. Si tenemos solamente el 10% de posibilidades de sacar la residencia, yo tengo que hacer que esta experiencia valga, Ricardo. Que me ayude de todas maneras si yo regreso, o sea, que sea una posibilidad en Canadá, pero también en mi país de origen. Claro. Y yo pienso que aquí es donde nos hemos desviado un poquito de todo este tema, donde vemos que hay muchísimas personas que dicen es que me negaron un permiso de estudio, Claudia. Yo soy administrador de empresas y yo me iba a ir a estudiar un programa de Business Accounting. Digo, pero, o sea, si tú ya tienes un bachelor's degree, una licenciatura, una carrera de 4 o 5 años en administración, ¿por qué escogiste estudiar un programa técnico en administración con un énfasis pequeño en contabilidad? Claro. Y lo que pasa es que eso me permite estudiar en Canadá y sacar por el Canadian Experience Class. Supongamos que le hubieran aprobado a este cliente la visa, supongamos. Claro. Viene y estudia algo que ya sabe, que ya conoce, que no es de su mayor ilusión, pero simplemente porque le dijeron que con esto saca la residencia permanente, Correcto. se gradúa aquí. O sea, invertimos $40,000, sumando y restando, eso es lo que valen 2 años de estudio, para saber lo mismo que ya sabía antes y de pronto menos, porque el conocimiento es más técnico. O sea, yo invertí $40,000 y 2 años de mi vida que no voy a recuperar. No alcancé la residencia permanente y me devuelvo a mostrar qué. Por eso pienso yo que el planteamiento tiene que ser, yo tengo mi bachelor's degree, yo llevo 2 años o 10 años de experiencia, no importa cuánto, me quiero ir a estudiar a Canadá con la intención de buscar una residencia permanente porque no es absolutamente válido. Es válido, es totalmente válido, ok. Pero me voy a ir a estudiar un HR Management, Human Resources Management. O voy a estudiar, porque yo estoy metida en el área de recursos humanos, o me voy a ir a estudiar finanzas, o me voy a ir a estudiar un MBA, o me voy a ir a estudiar marketing management, porque yo dentro de administración de empresas me fui por el lado del mercadeo, qué sé yo. Sí. Pero fíjate que estoy buscando una especialización, Ricardo. Claro. ¿Y por qué? Porque me va a costar exactamente lo mismo. Voy a aprender o voy a crecer profesionalmente con un conocimiento un poco más elevado de lo que yo ya tenía. Si me funciona para sacar la residencia, tengo las mismas posibilidades que con cualquier otro programa, siempre y cuando yo haya hecho esa planeación. Claro. Pero si no lo saco, regreso a mi país con algo que tengo para adicionarle a mi currículum. Y voy a decir, señores, yo me fui de Colombia teniendo un bachelor's en administración y vuelvo como especialista en redes sociales. O vuelvo como especialista en finanzas. O vuelvo, como dije al principio, o sea, yo aquí soy intérprete de señas en español y ahora lo tengo también en inglés. ¿Con quién voy a trabajar? Con el gobierno, seguramente, con la Comisión de las Naciones Unidas en Colombia porque necesitan un intérprete. ¿Me entiendes? O sea, me da un espacio laboral mucho más elevado con mejores posibilidades salariales. Y eso es muchas veces lo que pasa también cuando hacemos esas famosas cartas de intención para un permiso de estudio que no tiene concordancia. Entonces, no es excluyente, pero si tú quieres que funcione, tienes que combinarlos los dos. Solitos no funcionan. O sea, yo no puedo decir, yo soy contador y me voy a ir a estudiar, no sé, mecánica automotriz, porque es el programa que está abierto, me reciben con el nivel de inglés que tengo, me lo dan ya sin ponerme problema en el college, pues me voy con eso. Cuando regrese a tu país, ¿qué va a pasar? No es responsabilidad del college buscarte el programa idóneo para tu proyecto de inmigración. O sea, educación es algo completamente separado a la parte de inmigración.
Por Inmigración eso, no te va a dar la residencia simplemente porque viniste a estudiar. Entonces, es el ese momento punto de ahí donde quería sentarnos y llegar, decir, ¿sí? sí, ese punto es el punto que quería llegar en esta parte de la conversación, que básicamente no es el venga y estudie que aquí con cualquier vaina le sale esto y le van a dar la residencia sí o sí. Cada vez lo veo más grave, cada vez lo veo más difícil, cada vez veo a más personas con más problemas para llegar a ese punto y como tú lo dices, o sea, cuántas personas están aplicando a través de este medio para cuántos cupos que hay disponibles. Son muchas, Ricardo. Pero, o sea, lo que más me Ya, entristece de todo no son el 90% de los que no alcanzan la meta, claro. que ya de por sí es muy, muy triste, sino de ese 90, ¿cuántos dicen perdí mi plata? Ahorita, Y perdí mi tiempo, porque es que se la plata, yo no sé, mi mamá decía que lo que uno puede comprar con plata sale muy barato, pero es que 2 años de vida oiga, es está mucho tiempo. bueno eso, está bueno eso, oiga, Uno, está buena uno, esa, el tiempo no lo puede regresar, Ricardo. Entonces, si tú vienes, estudias y no alcanzas la residencia, pero te devuelves con algo en tu maleta, claro, fueron 5 años bien invertidos. total, Pero cuando tienes una carrera de 5 años en administración y vienes a estudiar aquí un técnico en administración, ¿qué le vas a mostrar en tu currículum en tu regreso a país de origen? no, no sale nada, Me fui a no estudiar un puedes, programa por debajo de lo mío. Trabajé en trabajos de claro, supervivencia la gran mayoría del tiempo. Y estoy aquí de regreso con 5 años más. O sea, ruega claro, para que no te hayas devuelto a país de origen a los 45 o a los 50, que ahí porque eso quedas ya termina completamente de complicar las cosas. claro. Clau, ven y te pregunto algo, rápidamente para ponerte un ejemplo, porque quiero escuchar tu punto de vista en lo siguiente. Una persona que ya tiene un título de pregrado o un bachelor's degree, digamos de país de origen, Colombia, México, el que sea, lo pueden escoger ahí las personas que están oyendo, y quieren venir a estudiar, ¿cuántos puntos en el Canadian Experience Class les otorga al estudiar un certificado de posgrado? O sea, estamos hablando de un postgraduate certificate de 1 año de duración. ¿Cuántos puntos obtienen por ese certificado? Les dan 15 puntos por haber estudiado un año en Canadá. Si eso es, o Perfecto. sea, si no tienen ya una maestría, sino que tienen un pregrado, les van a Pregrado. dar 128 puntos por el nivel educativo. O sea, por tener el pregrado en país de origen les dan 120, al tener 120. un segundo título académico les dan 128. O sea, vamos a tener en total 23 puntos adicionales por estudiar aquí en Canadá. Bueno, eso hablando de un certificado de posgrado. Y si esa persona, aquí va el punto. Recientemente leía un caso de la Corte Federal donde a una persona que tenía un pregrado le negaron la visa para la visa de estudio porque esa persona quería venir a estudiar un diploma de 2 años. ¿Ok? Ujú. El caso, la persona lo ganó porque la idea o el punto central del caso era comprobar que pues el oficial de inmigración no es un career counselor o un oficial que se pueda sentar a escogerle las carreras a las personas. Claro, esta persona argumentó muy bien cómo ese diploma de 2 años le daba más experiencia a su bachelor degree, a su pregrado. Pero entonces la pregunta a esta persona, ¿cuántos puntos puede recibir por ese diploma de 2 años Yo te con voy un a pregrado? partir aquí varias cosas, Hágale, Ricardo. Eh, va. Lo primero es, en términos de puntos en el Express Entry, te dan 15 puntos por haber estudiado un programa que confiere título en una institución pública en Canadá. Por tener Ok, un segundo título académico, recibes 128 puntos. Queda lo va, mismo si tienes el segundo programa aquí o lo tienes de afuera. O sea, el que tenga 2 títulos académicos tiene 128 puntos. va. Ahora, este cuento del Career Council es bien interesante y hay una persona en el chat que dice, curiosamente ese es mi caso, yo tengo un Bachelor's in Administration y vine aquí a estudiar Business Accounting. Y a mí me encantaría que esta persona nos ponga aquí en el chat si verdaderamente la inversión de los $40,000 se ha reflejado en conocimiento. Ojo, solamente en conocimiento académico. No Claro. quiero saber si en vida, en conocimiento de otras culturas, no. O el Simplemente, inglés, no, no. separado, sí, académico. No, Estamos hablando altamente conocimiento, académico. para que hagamos un comparativo aquí de varias cosas. Va, Ahora, la cuestión aquí está, y yo lo digo con mucha frecuencia en los lives nuestros, yo soy una convencida de que uno en inmigración puede ganar prácticamente cualquier cosa. La pregunta es, ¿a qué costo económico de tiempo y de estrés? obvio, total. Porque es Llevar que un caso a la Corte Federal son mínimo $5,000.
mínimo, Pero para hay empezar. exacto, pero hay otro factor. Ya. El factor es que si yo tengo un bachelor's degree en ingeniería de sistemas, ojo, es un bachelor's degree, y vengo a estudiar 2 años de cybersecurity, es una especialización, Ricardo. Correcto. Pero si yo tengo un bachelor's en business administration y vengo a estudiar business accounting, no es una administración. No. No es un progreso, no es una especialización, me estoy bajando de mi nivel académico. Claro. Y ahí es donde está la cosa. Si yo soy diseñador gráfico y vengo a estudiar diseño tridimensional, estoy creciendo profesionalmente. Ok. Llámese diploma o postgraduate certificate. No importa el que sea, porque es que el diseño tridimensional es un área específica del diseño gráfico. Correcto. Si yo tengo un bachelor's en business administration, voy a estudiar. No te oigo. Clau, te perdimos en el audio. Creo que hay un Bluetooth que conectó tu celular a otro dispositivo. Nada. Esperen, es que le conectó al carro, entonces me está hablando a mí, a la hija de ella. Sí, exacto. Bueno, a todos los que nos están acompañando, muy buenas tardes. Perdimos a Claudia por un momento, pero ya vuelve. Tema bastante interesante este. Ya aquí tenemos a Claudia de vuelta. En 2 segunditos. Te perdimos por un momento. Ya, perfecto. Súper. Vale. Bueno, entonces, no sé hasta dónde me alcanzaron a oír. Venga, no, la perdí, se me perdió el hilo completamente, no le voy a decir mentiras. Ok, estábamos hablando de lo que son especializaciones y que no. O sea, exacto, ya. Sí. Especializaciones, yo el pregrado y la especialización. El diseño gráfico y estoy estudiando diseño tridimensional, es un área del diseño y estoy creciendo. Si yo estudié administración de empresas y hago una especialización en finanzas, es una especialización. Correcto. Pero si yo estudio administración y hago un business accounting, es un programa técnico, me estoy bajando. Te estás bajando. Sí. Entonces, ahí es donde está la cosa. Entonces, volvemos a este caso del que tú estabas hablando y volvemos a agrupar todo esto. No es si yo tengo que escoger el uno o el otro. O sea, ¿tiene que ser crecimiento profesional o tiene que ser inmigración? No. Si yo quiero crecimiento profesional, lo que yo escoja es maravilloso y donde lo escoja es fantástico. Si yo quiero... Depende. Ahí yo en la parte de educación diría depende, ¿no? De tanta oferta que hay en Canadá. No, y abiertamente podemos decir, hay instituciones que no son reguladas por el gobierno y son lo que diríamos en Latinoamérica, una escuela garaje. O literalmente van a venir acá a perder la plata y el tiempo y a recibir una educación paupérrima. Total, lo digo abiertamente. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si yo me voy a invertir 2 años de mi vida y $40,000 como mínimo, hombre, yo por lo menos me aseguro de que el college tiene buen prestigio, de que es una institución pública, de que tiene el respaldo académico y el respaldo de empleabilidad y el respaldo de nombre, que me valgan $40,000, Ricardo, porque si no, pues hombre, me quedo estudiando en mi país. Yo le hablaba con una niña de México y yo le decía, ok, tu plan es venirte para Canadá a estudiar. Dime, ¿qué estudiarías tú? O sea, ¿por qué programa le pagarías tu matrícula al TEC de Monterrey? Porque es que estamos hablando del equivalente en precio, o sea, es el top. Si tú eres colombiano, dime, ¿qué matrícula le pagarías tú? ¿De qué programa? ¿A los Andes, al Rosario o al César? No es que se la voy a pagar ni a la Universidad Nacional, ni a la Libre, ni a... No, estamos hablando de las más costosas de cada uno de nuestros países. ¿Qué programa pagarías tú ahí con las matrículas a esos costos? Porque eso es lo que te va a costar Canadá. Entonces, si tú me dices, no, es que yo
En la top universidad de mi país solamente pagaría, si yo soy administrador de empresas, un MBA. Entonces, ¿por qué vas a venir a Canadá a pagar exactamente lo mismo en un college que, como dices tú, no tiene prestigio, no tiene, o sea, las materias son cualquier cosa, no tiene el nivel que tú estás buscando? ¿Por qué? Claro. No, porque es que mi intención es inmigrar a Canadá. Vale, entonces, ¿por qué no haces que tus 2 años de estudio valgan la pena? Claro. Si ya vas a pagar $40,000, si ya vas a estudiar 2 años, vas a invertir 2 años de tu vida, si ya eres administrador de empresas, aprende algo, no repitas lo que ya sabías. Claro. Entonces, escojamos otro. Project Management, Business Analytics. Si te gusta el área de mercadeo, pues entonces mercadeo. Si estás metido en el área de finanzas, pues una especialización en finanzas, pero no te devuelvas. Y así podemos combinarlo y eso tiene muchas ventajas. Tenemos mejores posibilidades de aprobación de una visa y además tenemos mejores posibilidades laborales cuando me gradúe, aquí en Canadá. Total. Porque es que estoy disfrutando lo que estoy aprendiendo. ¿Cuál es mi primer contacto con la industria, Ricardo, mi profesor? Profesor. Cuando yo estoy estudiando algo que yo ya vi, yo voy a clase así. Cuando yo estoy aprendiendo algo, yo estoy levantando la mano, haciendo preguntas, interactuando, pero ¿qué pasa? Yo investigué, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿A quién está viendo el profesor? ¿Al que está así? ¿O al que está todo el tiempo interesado? Claro. Cuando el profesor tenga que recomendar a alguien, ¿a quién va a mirar? Ahí está. Entonces, yo tengo que hacer que mis $40,000 valgan $40,000. Exactamente. Y que los 2 años de vida que estoy invirtiendo no los estoy botando a la basura, Ricardo. Y te digo algo, eso va viceversa, ¿no? Cuando eres estudiante y estás en un salón de clases, que estás acá y le preguntas a tu profesor y tu profesor, pues te va a contestar la pregunta o te va a responder con la típica de busca en Google. Ahí es, no, y mira que gracioso y todo, y ahí ese punto es la diferencia entre una institución que valga la pena, donde vas a salir con experiencia y con una educación de calidad, a una donde venga y estudia acá, que acá le damos el título en inglés, sale en inglés y todo, pero escuela de garaje. Alguien me dijo en estos días, lo que pasa es que mi profesor sabe que el 80% de mis compañeros tienen que trabajar en la noche para poder pagar sus estudios y que ellos solamente vinieron por la residencia. Entonces él nos dijo desde el principio, no se preocupen que aquí todo el mundo pasa. Eso no lo hacen en una institución que ofrezca un programa de calidad. Ricardo, si a mí un profesor me dice eso, yo voy y le digo al college, devuélvame la plata. Porque de acuerdo contigo. Es que sencillamente, o sea, en cualquier otro donde yo se aprenda, también puedo sacar la residencia si hice bien mi plan. Claro. Entonces, pues yo pienso que es meterle la ficha a eso, ¿no? O sea, aprendamos a seleccionar, hacer valer lo que tenemos. Porque es que esto no es gratis, o sea, si fuera que los colegios dijeran, mira, lo que pasa es que necesitamos llenar los salones y yo les regalo la matrícula, y bueno, le conseguimos además una residencia en el college, pero venga y haga bulto, por favor, así como cuando llaman a uno de los amigos que dicen, es que necesito tener una reunión llena, venga, acompáñeme, claro. Pues, por lo menos deme un sándwich de comida, no me póngame a llevar el vino para la reunión. Póntenme algo, por favor. Exacto, entonces ese es el punto, yo estoy invirtiendo mucho en este proceso y hay que sacarle el partido. Y puede ser cualquiera de las dos, el que seleccione, pero hay que salir ganando por lado y lado. ¿Qué tal que no me den la residencia? ¿Qué tal que yo no quepa en ese 10%? ¿Qué tal que el Ministerio de Inmigración, así como están ahora los estudiantes internacionales en este problema tan grande, están en el ojo del huracán, Inmigración el año entrante diga, no, vamos a poner un cap y vamos a recibir solamente a 500,000 estudiantes? Bueno, pues entonces tienen que ser los 500,000 mejores porque ya sabemos que tenemos 900,000, ¿cierto? Claro, correcto. Yo tengo que destacarme por algo. ¿Qué tal que ahora que haya cambio de gobierno el año entrante, que yo estoy casi segura que va a haber cambio de gobierno, llegue el nuevo gobierno y diga, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que nosotros no queremos estudiantes, o sea, el Canadian Experience Class lo vamos a limitar para gente que cualquier cosa, que nos demuestre un coeficiente intelectual de cualquier cosa. Correcto. Y entonces, ¿qué? Yo perdí mi inversión en monetaria, mi inversión en tiempo. Por lo menos el día que yo regrese a Colombia, digo, traigo una especialización, traigo una experiencia laboral calificada, pongo en mi currículum lo que estuve haciendo, pero aunque a nivel personal, y esto lo digo con todo el amor del mundo, tal vez la experiencia que más me sirvió a mí como persona fue trabajar en limpieza. No es lo que yo quisiera
seguir haciendo el resto de vida, porque yo ya me di cuenta que las rodillas y la cadera no alcanzan, o sea, eso ya pues no aguanta. Y si yo invertí tanto tiempo de mi vida en estudiar, Ricardo, es para algún día poderme pensionar, y los trabajos de supervivencia no los dejan te sirven para eso. No te sirven para eso. Entonces, pues si yo voy a estudiar, miércoles, que ese estudio me permita subir profesionalmente donde yo me pueda pensionar, aunque sea a los 65 en Colombia, pero con una pensión decente. Claro. ¿No? Oiga, pero entonces volviendo al tema inicial del capítulo de hoy, ¿es esto un proyecto de vida, es un proyecto de educación, es un proyecto de inmigración? Toca tenerla clara, saber que a lo mejor es un proyecto migratorio en la cual los estudios no es el precio que se paga por la residencia permanente, porque eso ni siquiera lo podemos asegurar, pero más bien tomarlos como la llave que me va a abrir la puerta a mí a esa posibilidad y a un mundo de oportunidades las cuales no voy a tener en el país de origen. Ricardo, yo pensaría, o sea, lo que hemos promovido entre todos es que Canadá es un destino migratorio, no un destino educativo. Y ese es el punto que te decía, o sea, que antes, hace unos años, no era así. Yo pienso que los únicos que salen ganando de este proceso son los que hacen un proceso de crecimiento profesional, analizando las posibilidades de que esto sea una residencia permanente. Pues. Pero yo pienso que pierde muchísimo el que se viene solamente como proyecto de residencia permanente. Pienso que pierde muchísimo, porque están dejando de lado lo que vale su tiempo, lo que vale su vida. Claro. Y si la residencia la tuviéramos garantizada, vaya y venga, pero es que no la tenemos garantizada. Es que ahí está el problema, es que esa vaina no es garantizada. No es garantizada. Entonces, ahí es donde veo yo normalmente los choques en las consultas. Cuando ya tienen un permiso de trabajo de posgraduados y se sienten y me dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no me da? ¿Y entonces para qué provincia me voy? No, lo que pasa es que, mira, aquí tenemos problemas porque cambiarte de provincia puede generar una negativa, porque es que donde estás no te da, no te alcanza por cualquiera que sea la razón. O yo ya tomé esta decisión y no funciona. Pero particularmente en los que vinieron a hacer un programa que está por debajo de lo que ellos estaban haciendo, o fue el programa que les recomendaron que hicieran porque era el más fácil. Porque los demás, o sea, los que tomaron esto como un crecimiento profesional y que si de pronto les salía la residencia, fantástico. Hay un golpe cuando yo les digo, no tenemos cómo sacar la residencia, o sea, aquí el riesgo es muy alto y tienes que mirar a ver si lo quieres tomar o no. Pero dicen, bueno, de todas maneras, me devuelvo satisfecho con lo que logré. Correcto. O sea, vine, aprendí algo, me permitió tener un trabajo calificado donde aprendí, donde hice conexiones, me queda un año más, entonces durante este año voy a hacer esto o lo otro que me va a ayudar cuando regrese. Pero sobre todo los que vienen a estudiar lo mismo que ya estudiaron en país de origen son los que dicen, ¿cómo así? Claro. O sea, llevo aquí 2 años invertidos en mi vida y usted me dice que no puedo hacer nada, pero es que no nos lo garantiza. Entonces, yo diría que aquí lo que nos tenemos que sentar a pensar es qué quiero hacer yo con mi vida dentro de 10 años, cómo voy a llegar allá, y cuando yo sepa cómo voy a llegar allá, ya hago una, ¿cómo se llama eso? Una traspolación a Canadá, y digo, listo, si yo hoy en día soy diseñador gráfico y yo quiero estar diseñando los comerciales del Super Bowl, ¿qué necesito? Diseño tridimensional, entonces me voy a estudiarlo a Canadá. Pero yo no puedo decir, quiero sacar la residencia permanente en Canadá, entonces me voy a ir a estudiar cannabis, porque dentro de 15 años yo quiero hacer lo del Super Bowl, porque es que no conecta. Porque no tiene sentido alguno. ¿Por qué voy a estudiar cannabis? Porque es que me dijeron que ese tiene cupo, porque es que ese no lo dictan en Colombia y entonces pues me van a dar la visa más fácil. ¿Y qué hago yo después con el diploma de cannabis? ¡Por Dios! Sí. Entonces, ¿qué quiero hacer? Eso tiene que ser una línea completa personal, y ya después cuando yo sepa, quiero diseñar los comerciales del Super Bowl, tengo que estudiar para esto diseño tridimensional, me siento y digo, ok, ¿en qué provincia puedo sacar yo la nominación? ¿Están esta o esta? En esas 3 provincias,
¿Qué colleges o qué universidades dictan diseño tridimensional? Están estas dos, fantástico. ¿Cuáles son las condiciones del programa? ¿Cuáles son las condiciones de inmigración? Y ahora sí lo puedo explicar. Porque es que si yo sé que en 10 años yo quiero diseñar los comerciales del Super Bowl, yo tengo cómo justificar ese programa. Pero si yo voy y llego a justificar el programa de cannabis, ¿qué le voy a decir? No, señores de inmigración, es que yo quiero estudiar cannabis porque yo quiero volver a mi país de origen a tener mi propio negocio. ¿Mi propio negocio de qué? De forma. No, es bastante complejo y cada vez esto se vuelve un enredo más pesado. O sea, pero yo creo que a medida que se vuelve un enredo más pesado, le sirve a las personas como para entender que no es tan fácil, ¿sí? Que es con la que yo creo que tú y yo peleamos en este programa. No es destruir sueños, no es que vayan a salir a poner comentarios pues de que esto estamos incentivando acá a destruir las metas de las personas y esa vaina, pero sí hablarlo con un poco más de detenimiento, como con un poco más con los pies en la tierra, que no es tan sencillo, que si fuera fácil todo el mundo lo estaría haciendo, obviamente, que esto tiene cierta planeación que se requiere. Lo que tratamos nosotros aquí es que el sueño sea una realidad, no que siga siendo un sueño. Porque es que para el 90% de las personas que llegan a Canadá, ese sueño no deja de ser un sueño. Claro. La idea es que los que se sientan a investigar encuentren en estos lives información de valor que los pongan a ellos a organizar ese plan. Correcto. Porque es que, ¿cuál de todos? O sea, la frasecita se la han atribuido a 3 personas, a Roosevelt, a Churchill y yo no sé a quién más que dicen, fallar en la planeación es planear para fallar. Para fallar, sí. Y eso aplica a todo en la vida, Ricardo. Es que si tú vas a construir una casa, tú no vas y tiras los cimientos y después miras a ver qué le pones encima. No, lo mismo. Tú tienes que calcular tus cimientos basado en el número de pisos que vas a construir, en el tamaño de la casa. Tú no puedes empezar a armar parchecitos aquí y allá. Cuando tú vas donde un médico, tú tampoco llegas con el diagnóstico. Tú llegas y le dices cuáles son los síntomas. Y cuando el médico te dice, usted se tiene que tomar el antibiótico y después tiene que hacer esta terapia respiratoria y después tiene que hacer esto, tú no te brincas el antibiótico porque entonces, pues lo más factible es que no salgas de ahí, o sea, hay un proceso. Y eso es lo que tienes que hacer cuando tú estás viendo estos procesos migratorios, es, miremos, o sea, yo necesito un diagnóstico, ¿dónde estoy hoy? Necesito saber a dónde quiero llegar y me devuelvo y hago la investigación. Ese es el mismo proceso con inmigración. Y puede ser un proyecto de vida y un proyecto migratorio simultáneamente, lo que te decía yo ahorita al empezar. No tiene que ser excluyente. Pero si quiero que funcione, tiene que ser inclusivo. O sea, no puedo separar el uno del otro. No puedo decir, es un proceso migratorio y ya después pasará lo que pasará. No funciona. Tengo que analizar los dos como conjuntico. No se puede hacer a lo bestia, a lo loco. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros los latinoamericanos somos expertos en improvisar. Sí, bastante. Pero Canadá no funciona así. Canadá es un país de procesos. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Queremos venirnos para acá, tenemos que entender de qué se trata. Claro. ¿Cómo, ya para ir finalizando, así como tú tuviste un caso interesante hoy, yo también tuve el caso interesante hoy de 2 estudiantes que creo que venían con una excelente planeación desde Colombia. Lamentablemente llegaron y se dieron cuenta que el nivel de inglés que tenían no es el inglés suficiente para poder iniciar un programa de educación superior y obviamente reciben esto con gran sorpresa, porque pues nadie les había dicho y no tenían planeado de la manera económica para poder estabilizarse y tomar inglés por un tiempo más antes del programa de educación superior. Se encuentran con alguien acá y les dice, no, eso es pura mentira, tranquilo que yo esto se les puedo hacer más barato y se lo saco más rápido. ¿Perdón? Sí, literalmente. Llegaron de Colombia con un plan súper estructurado, venían a hacer su programa de inglés y su programa de educación superior. A manera general, yo creo que cumplían con lo que tenían que cumplir para, al finalizar, tener una alta elegibilidad a esa residencia permanente. Ya, recuerden, no es garantizado, pero creo que en su confusión, en todo este meollo de cómo así que tengo que pagar más por inglés, si a mí me dijeron que yo no tenía que hacer eso tanto tiempo, caen
en las manos de alguien aquí, estando aquí adentro, ya pues que les dice, no, eso, el college donde ustedes están, eso no saben nada, venga, yo les hago esto y se los voy a hacer más barato. Ricardo, yo creo que aquí la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿cuánto vale tu sueño? Sí. ¿Y qué margen de riesgo amerita tu sueño? A correr, claro. Todos quisiéramos ahorrarnos dinero definitivamente, sacar las cosas mucho más rápido, mucho más barato, todo lo que tú quieras. La cuestión es ¿cuánto vale mi sueño? Yo creo que la semana pasada fue contigo, yo no sé quién fue el que me preguntó, cuando yo saqué mi ciudadanía española, yo pagué un abogado. O sea, siendo consultora de inmigración, mi español es mi primera lengua, o sea, yo pienso que con el entrenamiento que tengo yo como consultora puedo leer las leyes españolas, sé cómo seguir todo el derrotero entre leyes, regulaciones y demás. Pero ¿por qué buscar un abogado? Y sencillamente eso, porque es que mi pasaporte español para mí tenía un valor muy, muy grande. O sea, es un pasaporte de la Comunidad Económica Europea. Si a mí me llegan a decir que no, yo perdí el chance de la ciudadanía española, ¿cierto? Podría volver a aplicar, ¿no? Entonces, en Canadá, si yo pierdo el chance de mi residencia permanente, ¿puedo volver a aplicar? ¿Qué puntaje me da? ¿Cómo están siendo las rondas de selección? Si tú me dices a mí, yo soy francófono, Claudia, tengo 30 años, tengo una maestría, 3 años de experiencia, mi puntaje es 547, te digo, arriésgate todo lo que quieras y juega con los 3 años que tienes de permiso de trabajo. Porque de todas maneras, perdiendo los 15 puntos por edad, vas a seguir estando adentro, porque las rondas francófonas son de 4.39. Pero cuando tú tienes un margen de 5 o 10 puntos, tú no tienes el tiempo. Entonces, no hay ni más rápido ni más barato. Hay mejores planeaciones. Y ese es con el que uno se tiene que ir. Y se la destruyeron en 5 minutos, la planeación. Tenaz. ¿Cuánto vale tu sueño? ¿Cuál es el margen de error? Sí, sí. Eso es lo que uno tiene que mirar. ¿Con qué tanto puedo jugar? ¿Con cuánto estoy dispuesto a jugar? Más bien diría yo. Sí, porque finalmente cada uno de nosotros es el que decide el riesgo. Correcto. Oiga, bueno. Antes de que nos vamos, Ricardo, John Villegas nos dice que va a acreditar sus estudios con West, es del sector de salud. En el futuro quiero homologar, pero no sé si solo subir el magíster o también el título de nutrición para el proceso. Quería contestar esto porque es una respuesta sencilla y rápida, John. Cuando uno tiene una maestría, necesita acreditar solamente la maestría, porque el puntaje se da por nivel de escolaridad. Esto no es, esta homologación, esto no es una homologación, esto es una evaluación de credenciales que solamente da los puntos en el Express Entry por educación o si vas a hacer una nominación provincial dentro de las tablas. Y pues nada, allí lo que te dicen es por maestría le damos 135, por un bachelor le damos 120, por 2 títulos 128, pero eso no te sirve para homologar título. Homologar un título es para sacar luego la licencia, para poder ejercer, eso es completamente distinto. Ahora, si yo lo que tengo es una carrera y una especialización, tengo que evaluarlo los dos. Ahí no sirve solamente la especialización. Esto era para contestarle a John. Es una pregunta rápida y sencilla, pues no la quería dejar pasar. Sí, claro. Ya vi las otras y las otras están un poquito más complejas. Esas sí necesitan programa de 2 horas, más o menos. Bueno, pues entonces lo dejamos para otro episodio de las 18. Pero o sea, lo que hemos siempre hablado aquí. Sí. Pero residente permanente de Canadá no es imposible. Sencillamente necesita un poquito de trabajo, de investigación, de ser muy frío en todo esto. Porque es que Canadá no está buscando más gente, está buscando gente con unas características específicas y por eso empezamos a ver las rondas de selección específicas, que por cierto esta semana se dará la primera en el área de transportes. ¿Qué va a pasar el día que Canadá no necesite más transportes? Cierra transportes y abrirá otra cosa, lo que se requiere. Eso necesita investigación y no es investigación o sea, ningún live, ni este que estamos haciendo nosotros dos hoy, ni los de Tour por Inmigración, porque es que hay muchas cosas detrás de un perfil que no se alcanzan a evaluar en un live. Esto es información general. Ustedes, si están planeando esto, tómense el trabajo de sentarse, hacer una investigación completa, que finalmente, si el sueño es la residencia permanente en Canadá, tienen un chance, bueno, o 2 o 3 concortes. Esa cosa federal, como dices tú, sale muy costosa,
Y se Y a vuelve 5.000 muy cada complejo el vez, proceso. por bajito, por bajito. Pero la idea es esa, que este sueño sea verdaderamente una realidad, no que se quede en Mm, sueño. No, no, correcto, ¿no? Y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias, Clau, como siempre, muy agradecidos con tu sabiduría y experticia en este campo de la inmigración. No sé qué tanta sabiduría, pero años de No, experiencia, así, sí, claro. No, o así van sea, acumulando cositas para contar. obviamente, obviamente. Por ejemplo, lo que te decía yo, lo que les contaba hoy ahorita, lo que analizaba el caso de estos dos estudiantes, que uno, pues, uno como institución no puede hacer nada, uno hace lo que el estudiante quiera hacer, pero pues más no puedes hacer, pero ver que dos personas que llegaron con un plan pues espectacular, súper bien armado y ver que en medio de ese estrés de, pucha, pues no tengo el idioma, ¿qué hago? Eso me va a costar más plata, entonces me voy con otro que me lo va a hacer más barato. Queda uno, Dios, bueno. ¿Cuánto vale tu sueño? Ese es el riesgo que puedes correr. Vale. Recuerden que si tienen algún tema que quieran que manejemos en el programa, nos lo pueden dejar saber. Estos episodios van a quedar cargados porque creo que alguien estaba buscando unos episodios anteriores. Están en el canal de YouTube. Si no, también lo encuentran en el canal de Instagram de las 18. Este video también va a quedar en los dos y también va a estar disponible en el Spotify para podcast. Clau, 1.000.000 de gracias. A ti, un fuerte abrazo para todos los que nos acompañaron y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días aquí en las 18. Un abrazo para todas y todos. Chao, chao.